Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Pablo Neruda. Compañeras y compañeros del Grupo 3 del curso propedéutico para el examen de admisión a la UNAM, bienvenidas y bienvenidos al canal de CONAMAT León. En la sesión del día de hoy, martes 31 de marzo de 2020, veremos lo más importante de la unidad número 4 de español. El tema de esta unidad es la gramática. En la primera parte de este video vamos a hablar del contenido de nuestra guía y en la segunda parte de este video vamos a resolver los reactivos de nuestro cuaderno. Empecemos pues. Aquí tenemos el primer punto, el de las categorías gramaticales. Aquí te dejo la lista completa de las categorías gramaticales del español. Notarás que la lista inicia con el artículo y termina con la conjunción. En la siguiente página podrás ver algunos ejemplos de estas categorías gramaticales. En el día, la palabra subrayada es un artículo. En los niños, la palabra subrayada es un sustantivo. En el siguiente ejemplo hay un adjetivo. A continuación, un pronombre. Después, un verbo. Inmediatamente, un adverbio. Luego, una preposición. Y al final, una conjunción. Te sugiero que hagas un ejercicio como este, en el que marques, en el que subrayes la palabra y que reconozcas a qué categoría gramatical pertenece la palabra que subrayaste. Yo te sugiero que hagas ejemplos como estos en tu cuaderno. Eso te podrá dar claridad en el momento de reconocer las diversas categorías gramaticales en distintas frases u oraciones. Ahora veamos el tema de la oración. La oración es la unidad del discurso que posee sentido completo. Las oraciones suelen poseer un verbo conjugado por lo menos. La oración se puede clasificar. Hay oraciones unimembres y oraciones bimembres. Le llamamos oración unimembre a la que solamente tiene un miembro. Por ejemplo, canté. En la oración canté solamente aparece un miembro, la palabra canté. Luego se trata de una oración unimembre. La oración bimembre tiene dos miembros, el sujeto y el predicado. ¿Qué es el sujeto? Le vamos a llamar sujeto a la parte de la oración en la que figura aquello de lo que se está hablando o lo que realiza la acción. El predicado, en cambio, es lo que se dice de él. Ahí tenemos las partes más importantes de la oración, el sujeto y el predicado. El sujeto, que ya sabemos que es aquello de lo que se dice algo o lo que realiza la acción,
se puede clasificar. Hay sujeto explícito y sujeto tácito. El sujeto explícito es el que sí figura en la oración, el que sí podemos leer en la oración. Y el sujeto tácito es el que se puede deducir. Es como un sujeto que se sobreentiende. Dentro del sujeto podemos ver el núcleo, que es la palabra más importante, y los modificadores. Estos a su vez se clasifican en directo e indirecto. Veamos un ejemplo sencillo. Los gorriones cantan temprano. En los gorriones cantan temprano, el sujeto, aquello de lo que se dice algo, es los gorriones. El resto de la oración es el predicado. En el sujeto los gorriones, la palabra más importante, el núcleo, es gorriones. La palabra que acompaña al sustantivo gorriones es la palabra los, un artículo. Este es el modificador directo. Luego, en el sujeto los gorriones, ya hallamos al núcleo, gorriones, y al modificador directo, los. En el predicado también podemos reconocer distintas partes, como el núcleo, que es la palabra más importante del predicado, siempre se trata de un verbo, y los complementos. Los complementos que tenemos que conocer son el directo, el indirecto y el circunstancial. En nuestro examen podríamos enfrentar reactivos sobre la gramática, el sujeto, el predicado y las partes de estos. En el ejemplo que ya dimos, los gorriones cantan temprano, reconocimos al sujeto, los gorriones, y al predicado, cantan temprano. Dentro del predicado, cantan temprano, hay un núcleo, la palabra cantan, y la palabra temprano es un complemento circunstancial de tiempo. Ahí tenemos un ejemplo sencillo de oración y sus partes identificadas. Continuemos. Aquí hay dos ejemplos más. El primero es: las débiles luminarias del centro iluminaban los portales en la noche. En esta oración, el sujeto fue subrayado con color azul y el predicado con color rojo. Debajo podrás ver las distintas partes del sujeto y del predicado. El núcleo del sujeto es luminarias. El modificador directo es la palabra las y la palabra débiles. Las es un artículo y débiles un adjetivo calificativo. Ambas palabras son modificadores directos del núcleo del sujeto, luminarias. El modificador indirecto en el sujeto es del centro. El modificador indirecto siempre se presenta en el sujeto con una preposición. En este caso la preposición es del. Por eso reconocemos a la parte del centro en la oración anterior como el modificador indirecto. Ahora vayamos al predicado. El núcleo del predicado es el verbo iluminaban. Su complemento directo es los portales. El complemento directo siempre responde a la pregunta sobre qué recae la acción del verbo. Por eso, el complemento directo es los portales. ¿Qué iluminaban o sobre qué recae esta acción? Sobre los portales. En esta oración no hay complemento indirecto. El complemento indirecto siempre responde a la pregunta ¿para quién? En este caso, no hay respuesta a esta pregunta. Por eso el espacio lo dejamos así, en blanco. El complemento circunstancial es en la noche. El complemento circunstancial en el predicado siempre lo podemos hallar con preguntas tales como ¿cuándo?, ¿dónde?,
por qué, para qué, etc. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es: preparé este material para mis estudiantes. Notarás que todo ha sido subrayado con color rojo. Esto es así porque el sujeto no figura en la oración. Podemos hallar al sujeto. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién preparó este material para mis estudiantes? En este caso, la respuesta es yo. Aquí vemos un ejemplo de sujeto tácito. ¿Quién realizó la acción? ¿Quién preparó el material? Yo. El sujeto es tácito. Luego, todo lo que vemos aquí es el predicado. Por eso dejamos en blanco el renglón de núcleo del sujeto, modificador directo y modificador indirecto. Aquí hay un sujeto tácito, un sujeto implícito o morfológico. No es un sujeto explícito. Analicemos el predicado. En el predicado el núcleo es el verbo preparé. El complemento directo, este material, y el complemento indirecto, para mis estudiantes. Observa que en este ejemplo sí podemos responder la pregunta ¿para quién? Preparé este material para mis estudiantes. ¿Para quién? Para mis estudiantes. Te sugiero que en tu cuaderno escribas ejemplos semejantes para que puedas identificar el sujeto, el predicado y sus partes. Vayamos al cuaderno de los reactivos. Ya estamos en la segunda parte de este video, en nuestro cuaderno de reactivos. Los reactivos de la unidad número 4 son desde el reactivo 56 hasta el reactivo 72. Vamos a resolverlos. Reactivo 56. ¿El sujeto en una oración puede ser? La respuesta correcta es C. Explícito o tácito. Reactivo 57. ¿El núcleo del predicado siempre es? La respuesta correcta es el inciso A, el verbo. Continuemos. Reactivo 58. ¿El verbo puede estar acompañado de los complementos? La respuesta es D, directos, indirectos y circunstanciales. Reactivo 59. ¿Cuál es el núcleo del predicado de la siguiente oración? La respuesta correcta es C, permitirán crear. Reactivo 60. ¿Cuál es el núcleo del sujeto de la siguiente oración? La respuesta correcta es D, vendedora. Reactivo 61. Selecciona el inciso que contenga una oración con sujeto tácito. La respuesta es C. Estaba hablando por teléfono en la sala del privado. Reactivo 62. En el siguiente enunciado, determina la función de la palabra en mayúsculas. La palabra en mayúsculas es vagabundo. La respuesta correcta es C, núcleo del sujeto. Reactivo 63. La decodificación del genoma humano permitirá resolver preguntas fundamentales para la biología y la sociedad. El núcleo del predicado es el inciso C, permitirá resolver. Reactivo 64. Selecciona el inciso donde hay un sujeto tácito. Recuerda que el sujeto tácito también se llama implícito o morfológico. La respuesta correcta es C. Estaba llorando en la ventana de la casa. Reactivo 65. Elige la opción que contiene predicado. La respuesta correcta es A. Compró la computadora. Continuemos. Reactivo número 66. Seleccione el inciso donde hay un sujeto tácito. La respuesta es A. Somos nada ante la muerte infausta. Reactivo 67. ¿Cómo podemos clasificar la palabra en mayúsculas de la siguiente oración?
La respuesta es C, núcleo del sujeto. Reactivo 68. ¿Cuál es el núcleo del predicado de la siguiente oración? La respuesta correcta es B, permitirá terminar. Reactivo 69. Selecciona el núcleo del predicado de la siguiente oración. La respuesta correcta es el verbo viajábamos, en el inciso D. Reactivo 70. Selecciona el complemento indirecto de la siguiente oración. Fabricamos un distintivo para compañeras. Preguntamos, ¿para quién? Y así damos con la respuesta correcta. Para compañeras. La respuesta correcta es el inciso D. Reactivo 71. Lee la siguiente oración y determina cómo se clasifica la palabra en mayúsculas. La palabra en mayúsculas es mucho. Por eso la respuesta correcta es el inciso D, complemento circunstancial. Vamos al siguiente y último reactivo de la unidad. ¿Qué función desempeña la palabra en mayúsculas? La palabra en mayúsculas es mucho. Luego, la respuesta correcta es complemento circunstancial. Nota cómo la palabra mucho responde a la pregunta ¿cuánto? Por eso sabemos que es complemento circunstancial. Pues bien, compañeras y compañeros, aquí tenemos la unidad número 4, cuyo tema es la gramática. Ojalá que te haya servido este material. Gracias por prestar tu atención y tiempo a este video. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.